Serie Vidas con Objetivos. Primera parte, lección 1. El sufrimiento y la redención. Muy pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del ministerio Conéctate a Jesús. Me gozo enormemente en estar cada mañana con ustedes estudiando la santa palabra de Dios. Hoy tenemos la primera parte de la serie Vidas con Objetivos, Job, un varón perfecto. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos en esta mañana iniciar la programación. Oramos, buen Dios, pidiendo su dirección de tal manera que el Espíritu Santo tome el control y no seamos nosotros. Que nosotros menguemos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Serie Vidas con Objetivo, primera parte, lección número 1. El sufrimiento y la redención. Nos encontramos estudiando la serie Job, un varón perfecto. Objetivo de esta serie. En su primera parte tenemos el sufrimiento y la redención. En la primera lección que podemos aprender al hacer un paralelismo teológico entre la vida y hechos de Job y la vida y ministerio de Jesús es el sufrimiento y la redención. ¿Qué significa esta lección? ¿Y cómo podemos aplicarla a manera personal? Respuesta. Al hacer un paralelismo teológico entre la vida y hechos de Job y la vida y ministerio de Jesús, hemos presentado varias lecciones significativas. La primera de ellas es el sufrimiento y la redención. Veamos primero las citas bíblicas que respaldan la enseñanza y luego su aplicación. La primera de las citas bíblicas es Job 42, 10 al 17. Reconciliación y restauración de Job. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo también 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemina, y el nombre de la segunda Cesia, y el nombre de la tercera Keren-Hapuk. Y no fueron halladas mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Esta es nuestra primera cita. Vamos con la segunda. Mateo 27, 32 al 50. La crucifixión.
Y después que lo hubieron escarnecido, le desnudaron, le pusieron sobre su cabeza una corona de espina y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron la capa, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y saliendo, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este cargaron para que llevara la cruz. Y llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando hubieron crucificado con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios. Líbrele ahora si le quiere. Porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la 6ª hora hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Y cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, oyendo esto: a Elías llama a este. Y luego uno de ellos corrió, tomó una esponja, la llenó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Los demás decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.
y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estas citas que hemos leído textualmente de la Santa Palabra de Dios respaldan la lección que hoy vamos a desglosar, el sufrimiento y la redención de Job al compararla con la de Jesús, al mostrar la restauración y la bendición de Job después de su sufrimiento y la crucifixión y la muerte de Jesús como el sacrificio redentor por la humanidad. A continuación, mis queridos hermanos y amigos, les presentaremos las enseñanzas de esta gran lección, el sufrimiento y la redención. Primera de 5 lecciones que traemos al comparar la vida de Jesús, de Job con la vida de Jesús en detalle. La primera gran lección al comparar la vida de Jesús con la vida de Job con la vida de Jesús es el sufrimiento y la redención. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 13 al 19 y capítulo 2, versículo 7 al 20, encontramos que dice: Job sufrió pruebas y aflicciones extremas en su vida. En el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 36 al 56 y Filipenses 2:8, en resumen dice: Jesús también experimentó sufrimiento especialmente en la crucifixión. Bien, se cayó la página principal, vamos con la alternativa. Job, un varón perfecto. Vamos a ver. Decíamos, la primera lección que podemos aprender al hacer un paralelismo teológico entre la vida y hechos de Job y la vida y ministerio de Jesús es el sufrimiento y la redención. ¿Qué significa esta lección? ¿Y cómo podemos aplicarla a manera personal? La lección, el sufrimiento y la redención nos enseña que el sufrimiento es una experiencia común en la vida humana, pero también nos muestra que a través del sufrimiento podemos experimentar la redención y la restauración de nuestras vidas. En el caso de Job, vemos cómo sufre pruebas y aflicciones extremas, perdiendo sus posesiones, su familia y su salud. Sin embargo, a través de su sufrimiento, Job llega a comprender más profundamente la soberanía y el poder de Dios, y al final es redimido y bendecido abundantemente. Jesús también experimentó un sufrimiento inmenso durante su vida terrenal, especialmente en su crucifixión. Su muerte en la cruz fue el sacrificio redentor que nos ofrece la salvación y la reconciliación con Dios. Aplicar esta lección de manera personal implica entender que el sufrimiento no es necesariamente un indicador de falta de fe o castigo divino, sino que puede ser parte de nuestro camino de crecimiento espiritual. Cuando enfrentamos el sufrimiento, podemos aferrarnos
a la esperanza de la redención y la restauración que Dios puede traer a nuestras vidas. Podemos confiar en que Dios tiene un propósito en nuestro sufrimiento y que, al igual que Job y Jesús, podemos encontrar consuelo, fortaleza y crecimiento espiritual en medio de las pruebas. Además, podemos aprender a confiar en la fidelidad de Dios y en su plan redentor, sabiendo que incluso en medio del sufrimiento, Él está obrando en nuestra vida para nuestro bien. Podemos buscar consuelo en la comunión con Dios, en su palabra y en la oración, confiando en su amor y en su capacidad para redimir nuestras circunstancias y restaurarnos. También podemos ser un testimonio para aquellos que nos rodean al vivir con esperanza y confianza en medio del sufrimiento. Al mostrar nuestra fe y nuestra dependencia de Dios durante las pruebas, podemos ser un ejemplo de cómo la redención y la restauración son posibles incluso en las situaciones más difíciles. En resumen, la lección, el sufrimiento y la redención nos invita a confiar en Dios en medio del sufrimiento, a buscar su redención y restauración y a vivir con esperanza y fe, sabiendo que en Cristo tenemos la promesa de una vida eterna y una plena reconciliación con Dios. Estas citas respaldan la lección de el sufrimiento y la redención. Al mostrar la restauración y la bendición de Job después de su sufrimiento y la crucifixión y muerte de Jesús como el sacrificio redentor para la humanidad. Hemos visto Job 42, 10 al 17. La redención y la restauración de Job. La misma termina diciendo, comienza diciendo, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de él. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Él y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo también 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemina, y el nombre de la segunda Cesia, tercera Keren Naput. Y no fueron halladas mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dijo, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. En cuanto al paralelismo con Jesús, vemos en Mateo 27, 32 al 56, la crucifixión y muerte de Jesús. La cita dice, y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron, le pusieron sobre su cabeza una corona de espina y una caña en su mano derecha.
e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron la capa y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y saliendo, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este le cargaron para que llevase la cruz. Y llegaron a un lugar llamado el Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando hubieron crucificado con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, oyendo esto: a Elías llama este. Y luego uno de ellos corrió, tomó una esponja, la llenó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Los demás decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se esparcieron, y los sepulcros se abrieron. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estas son las citas básicas sobre la cual reposa nuestro estudio de hoy, titulado El sufrimiento y la redención. Con estos ejemplos, Job y Jesús, con los ejemplos de Job y de Jesús, podemos extraer las siguientes 7 lecciones teológico-prácticas, según los escritos de Elena G. de White. El sufrimiento es parte de la experiencia humana.
El libro de Job relata las pruebas y aflicciones extremas que Job enfrentó en su vida, incluyendo la pérdida de sus bienes, sus hijos y su salud. Job capítulo 1, versículos 13 al 19. Job capítulo 2, versículos 7 al 8. Esto nos muestra que el sufrimiento es una realidad en este mundo caído. La soberanía de Dios sobre el sufrimiento. A pesar del sufrimiento de Job, él reconoció la soberanía de Dios y su autoridad sobre todas las cosas. Job declaró: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Esto nos enseña que Dios está en control incluso en medio del sufrimiento. Tercera lección. La redención a través del sufrimiento. Jesús experimentó sufrimiento extremo en su crucifixión, siendo crucificado y muriendo en la cruz como el sacrificio redentor de la humanidad. Mateo 27, 32 al 56. Su sufrimiento y muerte fueron necesarios para cumplir el plan de redención de Dios y ofrecer salvación a todos los que en él creen. Lección número 4. La identificación de Jesús con el sufrimiento humano. Jesús, siendo plenamente Dios y plenamente humano, experimentó el sufrimiento en carne propia. El apóstol Pablo escribió: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Jesús comprende y se identifica con nuestro sufrimiento. La quinta lección. La victoria sobre el sufrimiento a través de la resurrección. Aunque Jesús sufrió y murió en la cruz, su muerte no fue el final de la historia. Después de 3 días, resucitó victorioso, demostrando su poder sobre la muerte y el sufrimiento. La resurrección de Jesús nos da esperanza de vida eterna y la promesa de que en él también podemos vencer el sufrimiento. La sexta lección. La victoria de confiar en Dios en medio del sufrimiento. Tanto Job como Jesús confiaron en Dios en medio de su sufrimiento. Job declaró: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Jesús en su agonía en el huerto de Getsemaní oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Ellos nos enseñan la importancia de confiar en Dios y someterse a su voluntad en medio del sufrimiento. Séptima lección. La esperanza de la redención y restauración final. Tanto Job como Jesús experimentaron la restauración después del sufrimiento. Job fue bendecido con el doble de lo que había perdido y vivió una vida plena. Job 42, 10 al 17. Jesús, después de su resurrección, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, esperando el momento de su regreso para establecer su reino eterno. Estos ejemplos nos brindan esperanza de que a pesar del sufrimiento en esta vida, habrá una redención y restauración final en la presencia de Dios. Estas lecciones teológico-prácticas nos enseñan sobre la realidad del sufrimiento, la soberanía de Dios, la redención a través del sufrimiento, la identificación de Jesús con el sufrimiento humano, la victoria sobre el sufrimiento a través de la resurrección,
La importancia de confiar en Dios en medio del sufrimiento y la esperanza de la redención y la restauración final. Del tema el sufrimiento y la redención con los ejemplos de Job y Jesús, podemos extraer las siguientes lecciones de los escritos de Elena G. de White. Hemos dicho, a continuación, se presentan 7 lecciones prácticas sobre el tema que hemos mencionado y vamos a reforzarlas con los escritos de Elena G. de White. Primera, el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Job experimentó pruebas y aflicciones extremas, lo que demuestra que el sufrimiento es una realidad en este mundo. Segundo, la experiencia de Dios, la soberanía de Dios sobre el sufrimiento. A pesar del sufrimiento, Job reconoció la soberanía de Dios y su autoridad sobre todas las cosas. Tercera, redención. La redención a través del sufrimiento. Jesús experimentó sufrimiento extremo en su crucifixión y su sacrificio redentor fue necesario para cumplir el plan de redención de Dios. Cuarta, la identificación de Jesús con el sufrimiento humano. Jesús, siendo plenamente Dios y plenamente humano, comprende y se identifica con nuestro sufrimiento. Quinta, la victoria sobre el sufrimiento a través de la resurrección. La resurrección de Jesús demuestra su poder sobre la muerte y el sufrimiento y nos da esperanza de vida eterna. Sexta, la importancia de confiar en Dios en medio del sufrimiento. Tanto Job como Jesús confiaron en Dios y se sometieron a su voluntad durante el sufrimiento. Y la séptima lección que extraemos, la esperanza de la redención y restauración final. Job experimentó la restauración después del sufrimiento y Jesús ascenderá al cielo y regresará para establecer su reino eterno, brindando esperanza y redención a la redención final. Jesús asciende al cielo, pero no se quedará allá, regresará para establecer su reino aquí, brindando así esperanza de redención y restauración. Estas son las 7 lecciones. El sufrimiento es parte de la experiencia humana, la soberanía de Dios sobre el sufrimiento, la redención a través del sufrimiento, la identificación de Jesús con el sufrimiento humano, la victoria sobre el sufrimiento a través de la resurrección, la importancia de confiar en Dios en medio del sufrimiento y la esperanza de la redención y restauración final. Estas lecciones teológicas nos enseñan sobre la realidad del sufrimiento, la soberanía de Dios, la redención a través del sufrimiento, la identificación de Jesús con el sufrimiento humano, la victoria sobre el sufrimiento a través de la resurrección, la importancia de confiar en Dios en medio del sufrimiento y la esperanza de la redención y restauración final. Sí, final. Vale la pena repetirlo. Hay esperanza, hay una restauración final. Saludo. Tenemos 67 muchachos. Saludos, muchachos. Ahora, habíamos prometido que íbamos a presentar las citas de Elena G. de White que respaldan estas 7 lecciones o 7 enseñanzas. Miremoslas. A continuación te presentaré algunas citas de los escritos de Elena G. de White que hablan sobre el sufrimiento y la redención. El deseado de toda la gente, página 85. El sufrimiento no es señal de desagrado divino, ni de reprobación. Es una de las designadas vías
por las que el cielo busca desviar nuestras almas de la estrechez y debilidad de esta tierra hacia la celestial y amplia esfera de su gloria infinita. Repito, en el deseado de toda la gente, en la página 85, encontramos esta cita. El sufrimiento no es una señal de desagrado divino ni de reprobación. Es una de las designadas vías por las que el cielo busca desviar nuestras almas de la estrechez y debilidad de esta tierra hacia la celestial y amplia esfera de su gloria infinita. Gloria a Dios. Consejos sobre la salud, página 16. A través de pruebas y sufrimientos, los hombres son a menudo llevados a cuestionar su fe en Dios, a preguntarse si Dios se preocupa por ellos y si realmente existen. Es en estos momentos cuando más necesitan la palabra de Dios para fortalecer su fe. El camino a Cristo, página 72. Aunque los sufrimientos y las pruebas nos rodeen, el amor y la misericordia de Dios están siempre presentes para aliviar nuestros dolores y dar esperanza en medio de la oscuridad. Gloria a Dios. Consejos sobre la salud, página 19. A través del sufrimiento, Dios nos enseña lecciones preciosas que de otra manera no podríamos aprender. Nos capacita para ser compasivos y para consolar a otros en sus aflicciones. El conflicto de los siglos, página 469. El sufrimiento y la redención están íntimamente conectados. Jesús sufrió en nuestro lugar para redimirnos del pecado y el sufrimiento eterno. Nuestra esperanza de redención se encuentra en su sacrificio en la cruz. Estas citas de los escritos de Elena G. de White muestran que el sufrimiento no es signo de desagrado divino, sino que puede ser una oportunidad para el crecimiento espiritual y la cercanía a Dios. También enfatizan la conexión entre el sufrimiento y la redención, destacando el papel de Jesús como el Redentor que sufrió por nosotros. Vamos a tomar un poquito de agua. ¿Qué otros personajes bíblicos que como Job son ejemplos de sufrimiento y redención? Veamos existen varios personajes bíblicos que al ser comparados con el sufrimiento y la redención efectuada por Jesús, pueden servir como ejemplos de sufrimiento y redención. A continuación mencionaré algunos de ellos junto con las citas que evidencian la lección. Moisés. Lección. La liberación y redención del pueblo de Israel. Cita. Y Jehová les dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extores.
pues he conocido sus angustias. Éxodo 3, versículo 7. José, lección, el sufrimiento injusto y la provisión divina. Cita, y dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45, versículos 4 y 5. David, lección, el arrepentimiento y el perdón divino. Cita, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51, 1. Nuestro último personaje, el apóstol Pablo. Lección, el sufrimiento por causa del evangelio y la redención en Cristo. Cita, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Estos personajes bíblicos, al ser comparados con el sufrimiento y la redención efectuada por Jesús, nos enseñan valiosas lecciones sobre la fidelidad de Dios, la provisión divina, el arrepentimiento, el perdón y el propósito del sufrimiento en el plan del Redentor de Dios. Extraordinario, ¿verdad? Amigos, hemos estudiado hoy día Job, un varón perfecto, primera parte. Sufrimiento y redención. Cuando hacemos un paralelismo entre un personaje bíblico con el ministerio de Jesús, nos gozamos grandemente al saber que aún antes que Jesús se hiciera hombre, ya estaba trabajando por nuestra redención a través de instrumentos humanos que sin saberlo eran figuras del Mesías prometido. Hermoso. Hermosa, es que hermoso esta serie. La semana pasada terminamos la serie Nehemías, un líder con propósito. Y esta semana, al meternos en la serie Job, un varón perfecto, vemos tantas similitudes entre los dos que me siento realmente feliz de saber que este estudio va más allá de lo que nosotros habíamos pensado. Solo estoy pensando qué ocurriría cuando empecemos a ver la vida de hombres como Moisés, José, Abraham o Abraham, Jacob,
Abel, Adán. Cada uno de estos personajes y busquemos su paralelismo con la vida de Jesús. ¿Te imaginas la cantidad de lecciones ricas, deliciosas que vamos a extraer? De Nehemías, un líder con propósito, extraímos 6 lecciones. De Job, un varón perfecto, son 5 lecciones. Hoy hemos visto la primera. Ayer fueron los preliminares. Ayer presentamos lo que es un paralelismo, lo que es pasajes mesiánicos, y presentamos lo que el espíritu de profecía dice con respecto al paralelismo que hay entre Job y Jesús. También vimos el paralelismo que hay entre los salmos y el Nuevo Testamento. O sea, ¿a dónde te quiero llevar con este estudio? Quiero que te des cuenta que el Antiguo Testamento es tan vigente como el Nuevo Testamento. Tú no puedes, si quieres decir que tú vives bajo la gracia, que tú vives bajo el Nuevo Testamento y que el Antiguo Testamento, que era la ley de Dios, fue abolido. Yo te pregunto, ¿dónde vas? ¿Cómo vas a entender el Nuevo Testamento y los personajes que hay en el Nuevo Testamento? Al propio Jesús, ¿cómo lo vas a entender si quitas todo lo que Él hizo a través de instrumentos humanos antes de aparecerse Él como el Hijo del Hombre? ¿Qué vas a hacer con todo eso? Con toda esa información. ¿Cómo vas a entender la información que parte a partir de Mateo y que nos lleva hasta el Apocalipsis? Si desprecia la información que hay de Génesis a Malaquías. Dime, ¿cómo lo vas a hacer? Hoy te hemos presentado el sufrimiento y la redención. Esta lección nos enseña que el sufrimiento es una experiencia común en la vida humana. Hay un comentarista deportivo de la cadena ESPN que se llama Ernesto Jerez, que de él aprendí esta frase. El sufrimiento viene incluido. ¿Capisce? Sí, el sufrimiento viene incluido. Y hoy lo hemos visto. Pero también nos muestra que a través del sufrimiento podemos experimentar la lección, la redención y la restauración en nuestras vidas. Hemos visto que en el caso de Job, vemos que cómo se sufre pruebas y aflicciones extremas. Extremas. Miren, recalquemos la palabra extremas. Lo que Job sufrió. Y lo peor es que lo sufrió sin saber lo que estaba, que había detrás de todo su sufrimiento. Nosotros estamos leyendo la historia, pero Job no tenía ninguna historia que leer para saber por qué y para qué le estaba ocurriendo todo lo que le estaba ocurriendo. ¿Te das cuenta? Tú y yo en medio de nuestro sufrimiento podemos tomar la experiencia de Job y aplicarla en nuestra vida, y nosotros sabemos que este sufrimiento no va a ser para toda la vida y que con nosotros está Dios. Pero Job no sabía eso. Tú y yo lo sabemos porque lo leemos en la santa palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad. Dios está en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestros crisoles, en medio del fuego en el que estamos ahora. Dios está allí con nosotros. Job perdió todo.
Cuando te digo todo, perdió todo. Solo una cosa, nunca perdió. Pero hermano Moreno, perdió todo y ahora nos dice que solo una cosa no perdió. Es que ahí está la diferencia entre perderlo todo y ganarlo todo. Por cuanto Job perdió todo lo que era finito. Esa es la palabra. Job perdió todo lo que perecería alguna vez. ¿Sabes qué? Mantuvo lo que era infinito. Hermano Moreno, ¿y qué es infinito? Ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la clave. ¿Qué es lo que es infinito? Conocer tu propósito le da sentido a tu vida. Conocer tu propósito simplifica tu vida. Conocer tu propósito enfoca tu vida. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Eso es lo infinito. Tu fe. Job nunca perdió su fe. Le podían quitar todo, inclusive la salud, como fue el caso de Job. Lo podían dejar en la calle durmiendo debajo de un basurero. Pero nadie le puede quitar su fe. Te pueden meter en el horno de fuego, te pueden privar de libertad a tu cuerpo, pero nunca podrán privar de libertad tu fe. Si hay algo que nadie puede quitarte, es el propósito para el cual Dios te ha creado, tu fe. Un escritor cristiano de nombre Rick Warren escribió estas frases que acabo de mencionar. Beneficio de tener una vida con propósito. Creo que son 7. Permítame ver si puedo hacerme del libro, que debo tenerlo por aquí. Bueno, estuvo aquí. Aquí está. Solo que lo tapé. Creo que son 7. Hubo un tiempo que este libro usted lo podía conseguir en la Agencia Panameña de Publicaciones, no sé si, pero yo creo que se agotó. Nosotros lo tenemos y quiero dártelo. Primero, estoy en la página 29 del libro. Conocer tu propósito da sentido a tu vida. Segundo, conocer tu propósito simplifica tu vida. Tercero, conocer tu propósito estimula tu vida. Cuarto, conocer tu propósito prepara la eternidad. ¿Eh? Me salté. Conocer tu propósito enfoca tu vida. ¿Eh?
Acá tenemos el primero. Conocer tu propósito da sentido a tu vida. El segundo, conocer tu propósito simplifica tu vida. El tercero, conocer tu propósito enfoca tu vida. El cuarto, conocer tu propósito estimula tu vida. El quinto, conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Sí. Esos son los 5. Son 5. En mi resumen yo tengo 3. Los 3 que más importantes, que consideré de mayor importancia. Ahora, al quinto se le dedica un capítulo completo, creado para la eternidad, el capítulo 4. Nosotros tenemos un video preparado y el autor también tiene un video preparado sobre esto. Ustedes pueden buscarlo en las redes sociales. Muy bien, mis queridos hermanos. Nos gozamos grandemente al saber que en el caso de la lección que nos ocupa hoy, el sufrimiento y la redención, en esta lección se nos enseña que el sufrimiento es una experiencia común en la vida humana, pero también nos muestra que a través del sufrimiento podemos experimentar la redención y la restauración de nuestras vidas. En el caso de Job, vemos cómo sufre pruebas y aflicciones extremas, perdiendo sus posesiones, su familia y su salud. Sin embargo, a través de su sufrimiento, Job llega a comprender más profundamente la soberanía y el poder de Dios, y al final es redimido y bendecido abundantemente. Al comparar esta experiencia de 42 capítulos registrados en el libro de Job con el Nuevo Testamento que registra la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podemos concluir diciendo: Jesús también experimentó un sufrimiento inmenso durante su vida terrenal, especialmente en su crucifixión. Su muerte en la cruz fue el sacrificio redentor que nos ofrece la salvación y la reconciliación. Aplicar esta lección de manera personal, que es lo que queremos hacer, implica entender el sufrimiento, entender que el sufrimiento no es necesariamente un indicador de falta de fe o de castigo divino. Basta ya con eso de que me voy a contener las emociones. Porque, amigo mío, tú no puedes ir a visitar a una persona que se está muriendo en el hospital a decirle por tu culpa. Por eso Dios te ha castigado. Basta ya de eso, hermano. Lo he visto, lo he vivido. Si el muchacho está en una cama, ya el médico le dijo, ya no hay esperanza. Llévale esperanza, llévale consuelo, no le lleves más dolor. Si le vas a llevar palabras dolorosas, no lo visites, déjalo morir tranquilo. El sufrimiento no es necesariamente un indicador de falta de fe o de castigo divino, sino que puede ser parte de nuestro camino de crecimiento espiritual. Cuando enfrentamos el sufrimiento, podemos aferrarnos a la esperanza de la redención y la restauración que Dios puede traer a nuestras vidas.
Podemos confiar en que Dios tiene un propósito en nuestro sufrimiento y que, al igual que Job y Jesús, podemos encontrar consuelo, fortaleza y crecimiento espiritual en medio de las pruebas. Además, podemos aprender a confiar en la fidelidad de Dios y en su plan redentor, sabiendo que incluso en medio del sufrimiento, Él está obrando en nuestra vida para nuestro bien. Podemos buscar consuelo en la comunión con Dios. Es ahora que tú tienes que llamar a Cristo, no al pastor, no al anciano de iglesia. Llama a Cristo, busca a Dios. En su palabra, allí lo vas a encontrar. En la oración, allí lo vas a escuchar, confiando en su amor y en su capacidad de redimir nuestras circunstancias y restaurarnos. Quizás estás ahora mismo en un hospital o privado de libertad en un centro penitenciario y te preguntas por qué tu pastor no te ha ido a visitar. No te hagas esa pregunta. Porque tu pastor no te puede resolver. El único que te puede resolver es el pastor de todos, se llama Jesucristo. Él no te ha abandonado, Él te fue a visitar, no solo cuando estuviste en esa cama, sino cuando estuviste también en aquella situación que te causó mucho dolor. Jesús estuvo allí contigo. Cuando abriste su palabra, Él te acompañó. Cuando te acostaste a dormir en el piso frío, Él te acompañó. Cuando te faltó el alimento, Él te acompañó. Hoy, Él también te quiere acompañar, no importa el crisol por el que estés pasando. ¿Por qué? Porque en el sufrimiento hay redención. Espero que el estudio de esta mañana te haya traído esperanza y puedas decir, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Padre Santo por el estudio de esta mañana. Gracias Señor por las pruebas. Gracias, oh Señor, por el sufrimiento. Gracias Señor por la redención. En Jesús. Amén. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y este es el Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutorías TISU. Te esperamos mañana para seguir estudiando Job, un varón perfecto. Segunda parte. Dios te bendiga.